Era martes a las 2 de la tarde cuando mi manager me metió en una sala de Zoom sin contexto. Estábamos en el equipo de soporte técnico de una consultora mediana que maneja infraestructura en AWS para clientes corporativos. Yo llevaba unos 4 años ahí, así que ya había visto de todo o eso pensaba. El manager estaba con esa cara de que algo no iba bien, y tenía razón. Nos presentó a un cliente nuevo, una empresa de manufactura que acababa de contratar servicios en AWS hace apenas una semana. El TAM había escalado un ticket porque el cliente estaba haciendo solicitudes que francamente no tenían mucho sentido técnico, pero el contrato era jugoso, así que había que intentar ayudar. El cliente necesitaba correr su base de datos en una instancia T2.micro, pero quería que procesara aproximadamente 3.000 transacciones simultáneas por segundo. No es que sea imposible en la teoría, pero la T2.micro tiene límites de red y CPU que son comedia pura para eso. Le envié un documento técnico explicando arquitectura, auto-scaling, RDS red réplicas, todo lo que hay que saber. Su respuesta fue un email simple que decía algo así como que el proveedor anterior le había prometido que se podía hacer en una micro, así que AWS también debería poder. Empezó el circo. Durante 2 semanas fuimos en círculos. El cliente insistía en que aumentáramos los límites de la instancia a nivel de hipervisor, algo que literalmente AWS no puede hacer porque los límites están definidos en el hardware físico mismo. Pero el cliente decía que era un problema de configuración nuestra, no de su aplicación. Entonces empecé a recibir solicitudes cada vez más creativas. Una vez pidió que instaláramos un caché en memoria que usara solo 1 GB, pero almacenara 10 GB de datos. Cuando le expliqué que eso era físicamente imposible, preguntó si acaso AWS no tenía tecnología de compresión mágica. No es broma. Otra semana pidió que migráramos toda su base de datos a S3 pero que la consultara como si fuera una base relacional sin modificar el código de su aplicación. En ese momento tuvimos una reunión interna donde el PM sencillamente dijo que era imposible, pero que si el cliente quería que intentáramos, íbamos a intentar. La presión subía porque el cliente empezó a decir que las otras nubes públicas le habían ofrecido soluciones mejores. Yo sabía que era mentira, pero nadie podía probar que lo era. Mi manager me pidió que dedicara más tiempo a llamadas. Hice un diagrama de arquitectura alternativa usando Lambda, Dynamod, Elasticache, todo correctamente dimensionado. El cliente lo rechazó porque decía que vería menos especificaciones de hardware en la consola. Para él, menos máquinas visibles significaba menos poder de cómputo, así que se negaba. Incluso sugerí que usáramos instancias dedicadas, que pagara lo que correspondía, que escaláramos correctamente. Nada funcionaba. El punto de quiebre llegó cuando el cliente pidió un feature específico que era un desarrollo custom de AWS que costaría decenas de miles de dólares. Cuando le pasé el presupuesto, respondió diciendo que ese precio era un robo comparado con lo que cobrábamos en soporte. Esa fue la semana donde caí en cuenta de que el cliente no quería infraestructura. Quería magia. Quería que los problemas de su arquitectura de software desaparecieran pagando cuotas mensuales. Ninguna cantidad de T2.micros iba a resolver que su aplicación estuviera mal diseñada. Terminamos transfiriendo al cliente a un partner que se especializaba en rediseño de aplicaciones. El partner tardó 6 meses, le cobró un montón, y finalmente la solución fue exactamente lo que yo había propuesto desde el primer email. La moraleja es que a veces la tecnología no es el problema. Es que alguien en algún lugar prometió cosas imposibles y ahora te toca a ti ser el que dice la verdad. Pregúntense, ¿cuántos de ustedes han estado en esa posición?